¿Cómo están? Mi nombre es Eduardo Chesar, soy profesor adjunto de la materia y en este video vamos a trabajar un texto perteneciente a la unidad 3 titulado Sí mismo e identidad. ¿Sí? El texto que vamos a trabajar es de un autor llamado Tim Owens. Eh, Acá enfrente ustedes pueden ver la bibliografía que tenemos de la unidad 3. Recuerden que la unidad 3 comenzó la semana pasada, ya fueron trabajados a partir de los videos que están subidos al campus, el texto de Martin Weinstein, La construcción social de la mente, también el capítulo 3 de Berger y Luckman, con los videos de Martin Weinstein, y también tienen el video de Michael Hogg, y estamos subiendo ahora también un video de Erving Goffman, ¿sí? La idea es que ustedes puedan tener una suerte de, bueno, por un lado, una síntesis de algunos de los aspectos centrales de cada uno de los textos que trabajamos en la unidad, y también darle alguna vuelta más a lo que tienen en el material escrito, ¿sí? En los textos propiamente dichos. Desde ya, como comentaba el profesor Martin Weinstein en los videos que inician esta unidad, los videos no reemplazan los textos, ¿sí? Intentan, como les contaba recién, servir como una suerte de guía, pero es importante acompañarlos con la lectura. Y es importante también que tengan presente esto, por ejemplo, para trabajar el texto que presentamos en este video, ¿sí? El texto de Owens, porque de alguna manera este texto se presenta al final porque tiene un recorrido, la propuesta de Owens, que está fundamentado en autores que hemos visto previamente en esta unidad. Por ejemplo, autores tales como George Mead, que están trabajados en el primer capítulo del libro de Martin Weinstein, de la construcción social de la mente, acerca de la teoría vinculada al yo, al mí, al otro generalizado. También el trabajo de Charles Cooley del yo espejo, por el proceso de socialización también que se trabaja en el capítulo de Berger y Luckman. Son bases teóricas que, si bien en el texto de Owen encuentran mencionado de forma sistemática, por ejemplo, estos autores, junto con muchos otros también, no están lo suficientemente desarrolladas en este texto y sí en los anteriores. Por eso, un poco, bueno, por supuesto lo mismo pasa con Michael Hogg y Erving Goffman. Por eso, de alguna manera, la propuesta es tomarse un tiempo con las lecturas. Sabemos que estos textos guardan cierta complejidad, los pensamientos de los autores y los conceptos que intentan desarrollar no son sencillos. Quizás a veces pueda suceder que en una primera lectura, si se están introduciendo en este mundo, insisto, resulte difícil, quizás no quede del todo claro para dónde quieren ir los autores, o algo que suele ser muy típico, escuchamos mucho del feedback que nos dan los estudiantes, es no me queda claro qué es importante. Pero eso suele pasar al principio, pero luego con una segunda lectura se empieza de cada texto, ¿no? Yo creo que ahí es donde emergen estos vínculos, ¿sí? Estas conexiones que se pueden ir realizando entre los distintos autores, y ahí está la verdadera ganancia, ¿sí? La verdadera, lo positivo de poder pensar en una unidad, ¿sí? Por eso todos estos autores trabajan temas diferentes, pero a su vez están relacionados entre sí, ¿sí? Bueno, como les decía recién, a medida que uno va profundizando en la lectura de los textos, empieza a encontrar estos vínculos, y es ahí donde creo que puede tener más claras las perspectivas y a veces los matices y a veces las diferencias importantes que hay entre los distintos autores. Con respecto a Tim Owens, ¿sí? Que es el autor del texto que vamos a trabajar en el día de hoy, un comentario que él hacía en una de las entrevistas que le hicieron hace unos años. Quiero decirles que Tim Owens, bueno, ven que este texto está publicado en el 2006, es un texto relativamente reciente, no es de ahora, pero tampoco tiene mucho tiempo atrás. Él contaba que el trabajo que hizo, este es un capítulo, ¿sí? Que tenemos como biografía, fue uno de los principales desafíos académicos, decía él, de su carrera. ¿Mm? La escritura del capítulo de Sí mismo identidad, que le propone De la Mater, que es el autor, el compilador, ¿sí? Del libro en general donde se publica este capítulo. Y claro, ¿por qué lo decía? Bueno, porque tanto el sí mismo como la identidad son dos conceptos
muy, muy, muy complejos, que tienen una larguísima trayectoria, ¿sí? Enseguida vamos a empezar a trabajarlos y a establecer por qué, y algunos de estas diferencias y matices entre las conceptualizaciones teóricas, tanto en torno al sí mismo como con respecto a la identidad, pero sí es un trabajo bastante complejo. El texto es largo, toca múltiples teorías y enfoques, por eso es un texto muy rico, pero como les decía hace un rato, puede presentar cierta complejidad. Entonces, vamos a tratar de resaltar algunos puntos que quizás puedan ser los más destacados para abordarlo, ¿sí? Una recomendación es la de quizás prestar especial atención a estos puntos que intentaré desarrollar en este video, pero por supuesto una segunda o incluso tercera lectura del texto creo que va a poder enriquecer mucho más con algunos aspectos que si bien voy a quizás mencionar a lo largo del video, pero no los voy a profundizar. ¿Sí? La idea es pensar en un aprendizaje progresivo, ¿sí? Ir de menor dificultad a mayor dificultad, ¿sí? Este es un poco el desafío. Quiero tomarme 2 minutos para hacer una breve introducción, ya metiéndome en el texto, ¿sí? Pero acerca de cómo empieza Owens a trabajar estos dos monstruos, ¿sí? de la psicología social, tanto el sí mismo como la identidad. Porque al principio del texto el autor lo que realiza es una suerte de análisis bibliométrico, es decir, un raconto en las últimas décadas, partiendo, por supuesto, después de la Segunda Guerra Mundial, de la década del 50, empieza un raconto acerca de los diferentes libros, artículos, presentaciones en congresos y tesis doctorales que se fueron desarrollando década tras década, a partir de los 50, en relación tanto al concepto de sí mismo como de identidad. Y lo que observa es que hay una clara progresión. El aumento es constante y el último raconto que hace el autor es hasta el 2000, o sea que esto, para que ustedes tengan una idea, continuó creciendo, ¿sí? Porque es exponencial la cantidad de trabajos presentados, lo cual, si bien es un dato puramente cuantitativo, sí da cuenta de cómo estos temas, no los únicos, pero en particular, sí mismo y la identidad, en el marco de la psicología social ha ido en un amplio crecimiento. Piensen ustedes que cada trabajo que es publicado en el mundo científico en relación a estos conceptos, cada estudio, ya sea una discusión teórica o un trabajo empírico, siempre agrega un plus. Ese plus a veces es algo más humilde, un pequeño aporte, o a veces son saltos cualitativos importantes. Pero bueno, es decir, la temática es por sí misma relevante y cada vez se fue a lo largo de las últimas décadas ampliando mucho más al punto de hoy ser, creo yo, un material indispensable de toda currícula, ¿sí? Los conceptos de sí mismo e identidad desde el punto de vista psicosocial. Bueno, dicho esto, hay más para contar, pero no quiero hacerlo muy largo. Quiero decirles lo siguiente. En el texto tiene dos grandes partes. El título ya nos anticipa que esto va a suceder. Una parte que desarrolla el autor al concepto de sí mismo y diferentes enfoques teóricos que ya veremos. Y por otro lado, el autor hace un raconto en relación a la identidad. Por una cuestión meramente didáctica, voy a dividir este texto en dos videos. En este primer video vamos a trabajar la primera parte del texto, que son las diferentes discusiones teóricas en torno al concepto de sí mismo, y en un segundo video vamos a trabajar el concepto de identidad. Entonces, en esta primera parte, referida específicamente al sí mismo, quisiera establecer 3 puntos para compartir con ustedes, ¿sí? Insisto, no es que el texto no tenga más, los tiene, pero me gustaría comenzar con estos 3, ¿sí? 3 puntos para compartir con ustedes. El primero de todos, es el concepto de sí mismo, ¿sí? Específicamente. Y es interesante la propuesta de Owens porque el fenómeno del sí mismo tiene una larguísima trayectoria, que
ha preocupado a lo largo de los años, ¿sí? Lo encuentran más o menos algo por el estilo en el texto de Owens. Él hace un raconto acerca del mundo de la teología, de la filosofía, incluso el mundo de las letras, cómo desde hace miles de años nos venimos preguntando, o sea, desde la Grecia clásica hasta la actualidad, nos venimos haciendo diferentes tipos de preguntas acerca, por ejemplo, de quién soy, por qué estoy acá, qué significa mi vida. Preguntas que algunos llamarían existenciales. ¿De dónde he venido? ¿Por qué me pasan cosas buenas? ¿Por qué me pasan cosas malas? ¿Soy una buena persona? ¿Qué es la psicología? ¿Soy psicólogo? Es una broma que agrego. Todas estas preguntas que han sido dadas en la ciencia, en las humanidades, ¿sí? Posteriormente en las ciencias sociales, implican una conceptualización del sí mismo. Pero para pensar desde una perspectiva psicosocial, tenemos que remontarnos más acá en el tiempo. Podemos pensar, por ejemplo, o situar, si quieren, algún tipo de principio, de perspectiva psicosocial del tema, a fines del siglo XIX, con los trabajos de William James, pero en particular al principio del siglo XX, con los trabajos de Charles Cooley, ¿sí? Acerca del yo espejo, o los trabajos, por supuesto, de George Mead, ¿sí? Distinguiendo al mí del yo. Es decir, esta consideración de un sí mismo tanto como sujeto y a la vez como objeto. De alguna manera, la clave, propone Owens, está dada en la reflexividad humana. Es decir, lo tienen enfrente de ustedes, que está extraído literal del texto. Es la capacidad de verse a sí mismo como un objeto capaz de ser no solo aprendido, sino también etiquetado, categorizado, evaluado y manipulado. La reflexividad se asienta sobre el lenguaje. Propone Owens, cualquier idioma que se maneje en el marco de una cultura, sea la misma escrita o no, sea en el marco de lo que se conoce como un argot, facilita el desarrollo del sí mismo. ¿Sí? En síntesis, el concepto de autorreflexividad es el que permite a las personas verse a sí mismo desde un punto de vista por fuera del sujeto, es decir, un punto de vista externo. Dado que el yo puede reflejarse a sí mismo, hay diferentes características que van a estar vinculadas con estos aspectos del ser humano. Por ejemplo, los problemas personales, las rumiaciones que podemos tener vinculadas para el pasado, o, bueno, lamentar el presente en el cual vivimos, etcétera, etcétera. Un aspecto que destaca Sniderman, que me parece interesante compartir con ustedes, en relación como para sumar a una definición del sí mismo, es pensarlo como un sistema, ¿sí? Como un sistema organizado, interactivo de pensamientos, sentimientos, identidades y motivaciones. La idea de sistema organizado, interactivo, nos permite pensar de una forma analítica los conceptos. Es decir, en particular es Sniderman, pero bueno, el interaccionismo simbólico en general no va a estar en la búsqueda, ¿sí? de la decisión de los conceptos, ¿sí? De los pensamientos, sentimientos, entidades, motivaciones, pero sí es necesario establecer esta división, como les digo, analítica, para poder pensar algunos aspectos vinculados con el sí mismo. Fíjense ustedes, acá ya tenemos una primera pista, trabajaremos con más detalle un poco más adelante este punto, que las identidades, ¿sí? Forman parte del sí mismo. Esto es importante que lo tengan presente. Y como ya dijimos recién, hay 3 puntos claves para Sniderman, pero que son compartidos por la gran mayoría de los autores, que también incluso fueron trabajados fuertemente por autores como, bueno, George Mead o Charles Cooley, el primero, nace de la reflexión y el lenguaje. Creo que está bastante bien detallado este primer punto, perdón, en el texto de Martin Weinstein, ¿sí? En el primer capítulo, y en el video, bueno, lo trabaja. También la atribución que hace la persona a sí misma, con esta posibilidad de salirse de sí para poder autoevaluarse. Entonces,
existe o se abre la posibilidad, al aparecer este mí que proponía Mead, esta posibilidad de atribuirnos a nosotros mismos significados, y tiene como excedente la posibilidad de caracterizar en particular a diferentes personas. Entonces, para Owens, como una suerte de síntesis acerca del sí mismo, podemos pensar que es un conjunto de representaciones que reflejan características de un individuo que están organizadas por vínculos y, fundamental, están creadas a través de la experiencia personal y o la biografía, en un marco de intersubjetividad. Entonces aparecen nociones como inteligente, perseverante, honesto, etcétera, etcétera, nociones que dan cuenta de un sí mismo. Ese es el primer punto que quería trabajar con ustedes del texto. El segundo de los puntos es ya un poco más acá, todavía estamos varias décadas atrás, pero algunas vueltas de tuerca que se le fueron dando a aquellas ideas iniciales que conversábamos hace un rato en relación a George Mead, a Charles Cooley, William James, aparecen en la década del 70 un autor que se llama Rosenberg, que construye una teoría que se llama la teoría del autoconcepto. Y es una teoría muy interesante, es el segundo de los 3 puntos que quiero trabajar con ustedes en este video. La teoría del autoconcepto, ¿sí?, es uno de los aspectos fundamentales del sí mismo, que se rige por, dice Rosenberg, 4 principios generales. Antes de meternos en los 4 principios generales, yo quería compartir con ustedes una idea, y que me parece importante, retomando un poco esta distinción que establecía Martin Weinstein en los primeros videos de esta unidad, acerca de la división entre los constructos teóricos, ¿sí?, las abstracciones argumentativas, y esa distancia que existe entre la bajada a tierra con la operacionalización, ¿sí?, de los conceptos. Los invito a que, si no recuerdan este punto, que lo revisen, porque me parece muy importante, porque algo que destaca en su texto Owens es que, si bien, dice Owens, hay un consenso bastante sólido entre los diferentes autores en la actualidad y ya hace unas décadas acerca de cómo definir al sí mismo, hay muchas más discusiones en torno a cómo podemos observar y analizar empíricamente al concepto de sí mismo. Bueno, en este sentido, este autor, Rosenberg, es considerado uno de los autores claves en cuanto al desarrollo de la operacionalización del autoconcepto, ¿sí? Es uno de los autores que se destaca por esa, de alguna manera, por llamarlo de alguna forma, esta bajada a tierra, ¿sí?, de esas abstracciones teóricas en donde no habría tanta discusión. Claro, cuando se baja a tierra el concepto, ahí aparecen las dudas y los problemas, ¿sí? Pero quería comentarles este punto porque es un referente muy importante en la actualidad Rosenberg, que se trabaja muchísimo. Sí, Rosenberg era un psicólogo social, pero paradojalmente, ya desde hace un tiempo, es muy trabajado en el ámbito de la clínica, y bueno, en un rato les contaré por qué. Pero su perspectiva, como ustedes podrán observar, tiene un fuerte fundamento psicosocial. Bueno, los 4 principios de los que nos habla el autor, ¿sí?, son, en primer lugar, el principio de las evaluaciones reflejadas. Este principio es un principio propuesto por el interaccionismo simbólico. Y la idea es que el sí mismo es un producto social derivado de las actitudes que los demás tienen hacia uno mismo, y que uno, eventualmente, se ve a sí mismo como lo hacen los demás, ¿sí?, como los demás nos ven. Esta es ni más ni menos que la propuesta midiana, ¿sí?, propuesta de George Mead acerca del sí mismo, como la teoría del yo espejo de Charles Cooley, que ya mencioné y que ya se trabajó en otros videos, y recomiendo su lectura porque, como verán, aparece de forma reiterada, ¿sí? Es que son las bases. No me quedo con eso porque, como les decía al principio de este video, ya lo tienen en otros espacios para no redundar. Pero este principio
se secunda por otro, que es el de las comparaciones sociales. Y fíjense qué interesante la propuesta de Rosenberg, porque a partir de las evaluaciones reflejadas, las personas se juzgan y evalúan a sí mismas en comparación con individuos, grupos o, dice Owens, categorías sociales. Sujetos particulares, grupos o categorías sociales, pero nos estamos constantemente comparando para poder dar cuenta de nuestro sí mismo, ¿sí? En particular, Rosenberg propone dos bases fundamentales de las comparaciones sociales. Por un lado, habla del criterio y por otro lado de la normatividad. Cuando se refiere al criterio, por ejemplo, quiere dar cuenta de cuando las personas se comparan con otras en términos de superioridad o inferioridad, o mejor o peor, o bueno o malo, es decir, en algún tipo de criterio. Si la comparación, por un lado, tiene un criterio, ¿sí? Como les decía, positivo, negativo, bueno o malo. Pero también hay un tipo de comparación por normatividad, propone el autor, ¿sí? Es decir, además de si es bueno o malo, en comparación a otros, sean personas, sean grupos, etc., la comparación por normatividad da cuenta de una posible desviación o conformidad. Uno de los ejemplos que da Owens era algo así como, ¿sí? Eh, Él proponía que en general las personas estamos en armonía y acuerdo con determinados grupos o pensamientos, sentimientos o creencias, aunque sean positivos o negativas, como también podemos estar en desacuerdo y por fuera de esto que puede establecerse como idea de mayoría. A este tercer principio, a este segundo principio, perdón, lo sigue un tercero, que es el de la autoatribución. El principio de la autoatribución, algo mencionaba yo hace un ratito, sostiene que los individuos sacamos conclusiones sobre sí mismos cuando vemos acciones y los resultados. Entonces, por ejemplo, establecemos conclusiones del tipo de estoy aburrido, soy una persona querida, soy poco atractivo, estoy gordo, soy divertido. Fíjense cómo ya en este tercer punto empiezan a verse incluidos los anteriores. Y esto, bueno, creo que no lo dije, pero es importante. Los cuatro principios están divididos por el autor para poder trabajarlos y profundizarlos un poco más cada uno, pero por supuesto están fuertemente conectados. Es imposible pensar a la idea de autoatribución dejando por fuera la comparación social. Porque imagínense que si en el juzgamiento del sí mismo, yo, por ejemplo, me siento gordo, debe de haber una categoría que yo considero como flaco. Entonces, en esa evaluación, yo me autoatribuyo por comparación social y que surge esto de una evaluación reflejada, en este caso gordo, que no es el caso, nada que ver. Pero bueno, así funciona. Y por último, y quizás uno de los principios más complejos, y dice Owens abstracto, a partir de la poner Rosenberg, es el concepto de centralidad psicológica. Es un concepto muy interesante, el de centralidad psicológica, porque lo que permite es dar cuenta de cómo hay, en el marco de la construcción del sí mismo, una organización jerárquica. De ahí viene la idea de centralidad. Entonces, lo que se esté poniendo en juego a la hora de la evaluación del sí mismo puede estar más cerca o más lejos de esa centralidad. Por eso la idea de organización jerárquica. No nos importa todo de la misma manera en torno al sí mismo. Esto quiere decir que, retomando el ejemplo anterior, por ejemplo, gordo o delgado, puede tener una mayor centralidad psicológica para una persona y no tanto para otra. Entonces no puede molestarle esa categoría del sí mismo a un individuo como sí le puede molestar a otro y viceversa, ¿sí? Entonces, yo creo que el concepto de centralidad psicológica termina siendo muy importante porque de alguna manera es un backup para creo que Rosenberg, y le permite
dar cuenta de cómo a algunas personas le damos más relevancia a ciertos aspectos, mientras que otras a unos aspectos completamente diferentes. Estos 4 principios generales del autoconcepto están fuertemente sostenidos y trabajan al servicio del sí mismo a partir de la idea de autoestima y autoconsistencia. Dentro del marco de la teoría de Rosenberg, del autoconcepto, si bien los 4 principios son los fundamentales que para caracterizar al autoconcepto, es necesario, propone Rosenberg, como algo que se llama hipótesis ad hoc, ¿sí? O sea, debe de haber necesariamente estos 2 mecanismos que estén operando de forma constante en la construcción del sí mismo. ¿Sí? Para que puedan darse los 4 principios anteriores, transversalmente debe de estar en juego algo de la autoestima y algo de la autoconsistencia. Son, en este caso, para este marco teórico, 2 conceptos subsidiarios, pero que tienen una relevancia muy, muy fuerte. La autoestima, que es la valoración del sí mismo, ¿sí? Como recién mencionábamos, en términos positivos y negativos, tiene como particularidad siempre, decía Rosenberg, estar a la alza. ¿Qué quiere decir estar a la alza? Atender a ser positiva, porque genera una fuerte incomodidad para el individuo autocategorizarse y percibirse a sí mismo de forma negativa. Entonces, por eso, como sesgo estándar que tenemos las personas, es la elevación de nuestra autoestima. Muchas veces cuando por ejemplo, tenemos algún tipo de inconveniente, como acá después surgen una variante de la teoría de la atribución, que la trabajaremos más adelante en otra unidad, podemos observar cómo, para no sentirnos incómodos con nosotros mismos, cuando una situación, por ejemplo, se nos da de forma negativa, entonces opera la autoestima como mecanismo y desplazamos, por ejemplo, hacia afuera, responsabilidades o culpas o problemas, porque todo aquello que atenta contra el sí mismo, ¿sí? Atenta contra la valoración que tenemos de, en este caso, nosotros mismos. Por lo tanto, es muy importante este mecanismo, el de la autoestima, y es fundamental. Fíjense hasta qué punto que, si bien la teoría del autoconcepto de Rosenberg es, les decía hace un rato, muy importante en el mundo de la psicología en general y de la psicología social en particular, quizás Rosenberg pasa a la historia de grande, por lo menos desde mi punto de vista, de la psicología, por haber operacionalizado el concepto de autoestima. Algo que es muy común entre el mundo de, por ejemplo, los clínicos, los psicólogos forenses, es trabajar con la evaluación, la escala de autoestima de Rosenberg, ¿sí? Es una escala clásica, porque tiene 50 años casi, o sea, ya muchísimo tiempo, y bueno, un poco menos, pero sí, 40 y pico de años, y es una evaluación muy potente y muy fuerte para evaluar, cuidado, no para evaluar al sí mismo, para evaluar la autoestima, que es la valoración del sí mismo. Es decir, no para evaluar por qué la persona se siente mal, sino si la persona se siente mal, efectivamente, ¿sí? Esto como planteaba Weinstein en el video del principio de esta unidad, cuando hablaba del dolor, por ejemplo, que se puede evaluar el dolor. Bueno, claro, siempre toda operacionalización contiene, por supuesto, un margen muy grande de error, pero bueno, algo de eso se puede captar, ¿sí? Después, por supuesto, el terreno de la subjetividad, por otro lado, pero algo podemos captar en relación a eso. Entonces, funciona el servicio de la protección y el mantenimiento, les decía, la autoestima, y también está la idea de autoconsistencia, es decir, la necesidad, que va a ser un concepto fundamental para pensar a la identidad, lo vamos a ver en el próximo video, la autoconsistencia, para el sostenimiento y la dificultad en relación al cambio, en relación al sí mismo. Es decir, una vez que el sí mismo se establece y ancla en categorías,
opera el mecanismo de la autoconsistencia. La repetición, y fíjense también que se conecta fuertemente con el principio de centralidad psicológica, ¿sí? Es decir, buscamos que haya un mantenimiento de ese self. Como, por ejemplo, vamos a pensar, un clásico de las personas que trabajamos en psicología, seguramente los que estudian psicología les debe pasar lo mismo, es que es cómo está representada por las personas las funciones que tiene el psicólogo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿en qué medida un estudiante de psicología, me pregunto, ¿no? Desarrolla en su sí mismo una identificación con el ser psicólogo o ser psicóloga? Y retomo, de mi parte a modo de cierre de este segundo punto, para pensar en poner un ejemplo, esta idea del sí mismo espejo, del yo espejo de Cooley, de cómo los otros, por ejemplo, nos instalan a veces en ese lugar, haciéndonos preguntas del tipo, ¿cómo puedo interpretar un sueño? O afirmaciones tales como me estás analizando, en donde si lo tomamos, si nos ponemos a pensar en ese fenómeno que posiblemente a muchos de ustedes les haya pasado, si lo pensamos por un minuto, algo que creo que se está poniendo en juego ahí es un aspecto del sí mismo que va a estar fuertemente vinculado con la identidad, pero que también va a depender de cómo los otros nos instalan en esa categoría, es esta combinación, este feedback que va y viene entre el sujeto A y B, ¿sí? En esta relación dialéctica, donde de pronto quizás al principio cuando te preguntan, tuve un sueño, ajá, y te cuentan qué tal estuvo ese sueño, mira, me pasó esto, me pasó lo otro. Claro, uno por ahí está diciendo, no sé si tengo algo para responder de eso, pero soy psicólogo, entonces, ¿qué podría decirte? Más allá de la broma, el punto que intento establecer es que se está poniendo algo en juego ahí del sí mismo y de cómo nos identificamos en esta autoconsistencia, porque si yo soy psicólogo, estudiante de psicología, entonces debo de tener una respuesta, esa es la expectativa que los otros tienen de mí, al menos, ¿sí? Recordando a George Mead en este punto y fundamental. Y también se pone en juego mi autoestima y lo difícil que a veces puedo decir, mirá, la verdad que no tengo nada, no tengo ni idea de eso, todavía no lo vi, ¿sí? Entonces, nada, como para pensar, si sirve de ejemplo, se me ocurre, podríamos darle alguna vuelta a pensar a esta idea de sí mismo, dándole algunas vueltas a estos conceptos que estábamos charlando recién. Estas son las bases teóricas del autoconcepto y en este caso pensando a la autoestima y a la autoconsistencia. El tercero y último de los puntos que quería conversar con ustedes está fuertemente vinculado a otra perspectiva teórica. Es una perspectiva teórica que que ha sido desarrollada por un autor que se llama Goffman, que a Goffman le interesaba desarrollar un análisis muy detallado acerca de la vida cotidiana, ¿sí? Y en particular en el ámbito público. Algo que es importante es que para Goffman la autopresentación, ¿sí? Por eso crea la teoría de la autopresentación, a partir de la autopresentación las personas damos información acerca de quiénes somos, mostramos aspectos, dice Goffman, del yo que deseamos que los otros conozcan y más o menos intentamos de esa forma controlar nuestra imagen, pero cuidado, nuestra imagen pública, ¿sí? A este intento de control de imagen pública es lo que se da a llamar el manejo de las impresiones, ¿no? Goffman, bueno, tiene, bueno, uno de los aspectos más relevantes del autor es que pueden ver enfrente de ustedes, es el uso de la metáfora teatral, ¿sí? Para pensar a todos estos fenómenos de interacción en la vida cotidiana y de la autopresentación.
Para Goffman, la autopresentación cobra sentido para, fíjense ustedes, validar el autoconcepto. ¿Sí? Toda autopresentación tiene como finalidad validar el autoconcepto. Porque la imagen que tenemos de nosotros mismos depende estrictamente de cómo creemos nosotros que los demás nos ven. ¿Sí? Esto que una reflexión muy interesante que propone el autor. Como contrapartida, cuando, por ejemplo, estamos con alguien que nosotros consideramos de confianza, por eso acá aparece esta división entre, vamos a decir, el ámbito público y el ámbito privado. Kaufman habla del escenario, en esta metáfora de la dramaturgia, del escenario y de tras bambalinas, del backstage, de cómo nos diferenciamos. Por ejemplo, cuando estamos con personas de confianza, muchas veces no nos sentimos más libres y no ocultamos nuestros defectos o nuestros problemas o nuestras inseguridades, sino que nos mostramos de forma más reales, ¿sí? Reales, como ustedes bueno, ya manejan el concepto de realidad en este sentido. Por eso el contexto va a depender fuertemente de cómo nos presentamos, ¿sí? Entonces, las personas, de alguna manera, pueden ser interpretadas como actores. ¿Sí? El autor utiliza esta alegoría de forma intencional, ¿sí? Lo tienen enfrente de ustedes. Los actores, entonces, asumimos roles para una audiencia en una determinada situación social. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el actor, yo en este caso, para Goffman, claro, es tremendo, soy un actor, qué raro que suene. Pero bueno, en este momento yo soy un actor que tengo una audiencia real o imaginaria, ¿sí? Porque espero que lo vean este video, en una determinada situación social. Y me muestro seguro, ¿sí? De lo que sé, de lo que pienso, dependiendo de la audiencia. Mientras que quizás en un ámbito más privado, como por ejemplo, no sé, puedo terminar este video y preguntarle a colegas, a mi pareja, le puedo preguntar, ¿estuve bien? ¿Salió claro? ¿Se entendió algo? Pero al tener otro tipo de vínculo, entonces, utilizo otras máscaras que va a proponer Goffman, ¿sí? En este sentido. Bueno, uno de los aspectos para destacar de la teoría de la autopresentación, de la persona en la vida cotidiana, así se llama el libro de Goffman, que por supuesto estamos trabajando a partir del texto de Owen, ¿sí? Recuerden, insisto, para que nadie me pierda de este punto, estamos haciendo un recorrido a partir de la propuesta de Tim Owen, ¿sí? Que recupera todo este grupo de autores. La propuesta, entonces, de Goffman es la de la obra de teatro, como le contaba recién, ¿sí? El teatro para Goffman es una forma de metáfora, ¿no? Por supuesto, que nos permite comprender entonces la vida social de los individuos. Vamos a pasar a la próxima. Goffman es el autor por excelencia, de relevancia, de la teoría de la autopresentación. Pero hay otros autores que han trabajado y le han dado algunas vueltas muy interesantes también a este concepto, ¿sí? Al de la autopresentación. Porque tomando, por ejemplo, de base a Goffman, Schlenker define el manejo de las impresiones, es decir, el actor cuando está en el escenario, como un intento de control consciente o inconsciente de las imágenes que proyectan las interacciones que realizan los individuos, más allá que las mismas sean reales o imaginarias. Tienen ahí enfrente suyo la definición literal de Schlenker. Recuerden, se está basando directamente en Goffman. Cuando la imagen proyectada refiere específicamente al sí mismo, entonces el autor va a llamar a este fenómeno la autopresentación. ¿Sí? Si la imagen proyectada corresponde al sí mismo, entonces estamos ante la autopresentación.
Esta es una propuesta que realiza Jones, que en la década del 60, el texto de Goffman es de 1959, pero en la década del 60 Jones le da una serie de vueltitas interesantes. Schlenker, bueno, como tienen ahí enfrente de ustedes, de la década del 80 es un poco más cerca, pero Jones, si bien no se equipara con Goffman, que es el constructor de la teoría, pero sí le da algunas vueltas de tuerca interesantes. Fíjense, lo tienen enfrente de ustedes. Jones define la autopresentación en el contexto de una estrategia de agradabilidad. Todavía Rosenberg no había escrito la teoría del autoconcepto que vimos recién, hace un ratito. Pero fíjense qué interesante cómo empiezan a haber ciertas convergencias entre los autores, porque para Jones la autopresentación guarda siempre un sesgo de agradabilidad. Intentamos mostrarnos en el ámbito público de la mejor forma posible, ¿sí? En general nos cuesta hacerlo de otra manera. Cuando, por ejemplo, un profesor les pregunta, ¿se entendió? Es difícil a veces decir no se entendió. ¿Sí? En esta idea de marco de agradabilidad. O en el ámbito laboral, por ejemplo, nos dan una serie de instrucciones, ¿se entendió? ¿Se entendieron las instrucciones? Sí, sí, y después por ahí uno mira al compañero y dice, no entendí nada. Bueno, ¿por qué pasa eso? Por la autopresentación en el ámbito público y esta decisión o diferencia que marcamos con aquellas personas en el plano más del ámbito privado, ¿sí? Que me parece interesante destacar. Estos son los 3 puntos que quería trabajar con ustedes acerca de la primera parte del texto de Tim Owens, de sí mismo e identidad. Al final de esta parte, Owens sugiere un par de conceptos a tener en cuenta también, además de los presentados. Habla del concepto de mattering, de importancia, también hace referencia al concepto de comfort with the self, comodidad con el sí mismo. Mi sugerencia es que intenten darle algunas vueltas a estos primeros 3 puntos que establecimos en el video, para tenerlo lo más claro posible, y en tal caso sí, una vez que esto ya queda claro, estos puntos que establecimos, ahí sí meterse con estos extras que son bien interesantes, ¿sí? Esto es importante, pero vamos a pensarlos como complementos. Para cerrar el video, enfrente de ustedes tienen un mini esquema acerca de lo que estuvimos presentando en esta exposición. Tenemos por un lado los fundamentos teóricos, las bases teóricas, recuerden ustedes del enfoque psicosocial, William James, Charles Cooley, George Mead. Tenemos el concepto de sí mismo, que se fundamenta en la autorreflexión o la reflexibilidad, es decir, la capacidad de ser sujeto y objeto simultáneamente, de juzgarse. Tienen enfrente de ustedes la idea del sistema que decíamos, ¿sí? Un sistema organizado, sentimientos, identidades, que es lo que vamos a trabajar en el próximo video, a partir de la clasificación de Smiderman. Y luego desarrollamos 2 perspectivas. Por un lado, la perspectiva del autoconcepto, el sí mismo y el autoconcepto, que es la perspectiva de Rosenberg, y por otro lado, la de la autopresentación, que es la de Goffman, y bueno, con algunas variantes como les contaba recién de Schlenker o de Jones, que lo tienen ahí enfrente de ustedes, y algunos de los aspectos, de los conceptos principales que están en el slide que pueden ver. Una pequeña aclaración que es interesante para que tengan en cuenta es que Rosenberg sigue, la línea de Rosenberg, la línea del autoconcepto, sigue la línea de la psicología social psicológica, y por eso busca, analiza, recorta como objeto de estudio estos procesos que intenta marcar en el sujeto, que si bien son fuertemente sociales, los mismos están co-construidos. Por eso es muy importante, y esto está bien aclarado en el texto de Owens,
el autoconcepto es una fuerza social, o sea, no debe de pensarse como que está en el sujeto, sino que son fenómenos intersubjetivos, pero el concepto de autoestima, si bien está fuertemente ligado a los otros, se piensa en el sujeto, la valoración del sí mismo. A partir de los otros, claro, pero como yo me valoro a mí mismo en función de un aspecto en particular. Psicología social psicológica, como recorte de estudio. Por otro lado, la perspectiva de Goffman, más ligada a los fenómenos de la microsociología, son considerados dentro de la psicología social perspectivas, como la de la autopresentación, que están enmarcadas en la psicología social sociológica, ¿sí? O sea, su recorte de objeto de estudio analiza el fenómeno de interacción, por eso poníamos especial énfasis en esta idea de que el, el sujeto es analizado por Goffman en su vida cotidiana, algo, bueno, un aspecto que ya pudieron observar en los trabajos, por ejemplo, de Berger y Luhmann. En síntesis, este es un breve esquema de la primera parte vinculada con el sí mismo. En el próximo video vamos a trabajar entonces el texto de Tim Owens, pero el concepto de identidad. Muchas gracias.